a leer esta escritura, Ezequiel 33, versículo 10. Amén. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Dice, hermanos: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice el Señor Dios, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, toda su justicia no será recordada, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere en su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Tomen sus lugares, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice, hermanos, su palabra del versículo 12, dice: y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo, dice, no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, e hiciere iniquidad, toda su justicia no será recordada, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Gloria al Señor Jesús. Vemos, hermanos, en su palabra que ahora, hermanos, cuando estamos bautizados o ya hemos sido bautizados, hermano, se debe, hermano, de vivir rectamente ante los ojos del Señor, porque la justicia, hermano, en la que nosotros vivimos, pero si nos apartásemos de ello, hermano, no podremos llegar con el Señor. Porque dice su palabra: tu hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo, dice, no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío, fíjese lo que dice, no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Gloria al Señor Jesús. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, e hiciere iniquidad, toda su justicia no será recordada, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Gloria al Señor Jesús. Recordando, hermano, en esta escritura, en algunas congregaciones, hermanos, que pues tienen esa práctica, hermano, de que confiese al Señor y será salvo. Pues no, hermano, si ni aún, hermano, estando bautizado formalmente como manda la palabra
aún ni así, si el día que se apartare de la justicia, morirá. Por eso, hermano, la palabra nos dice, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, e hiciere iniquidad, toda su justicia no será recordada. Gloria al Señor Jesús. Y esto, hermano, para que no se confíe o no nos confiemos, hermano, en que estando, hermano, recibiendo la palabra, o estando, hermano, congregándonos, podemos decir, ya somos salvos. No, hermano, no hay que confiarnos, hermanos, sino hasta el día que el Señor nos llame, hermano, que ya hayamos terminado, hermano, la carrera. Hasta ahí, hermano, se terminó todo. Mientras tanto, hermano, no se debe de bajar la guardia, porque dice, cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás. ¿Y qué dice, hermano? Dice, y él confiado en su justicia, confiando, hermano, en que el Señor le da la salvación, el Señor quitó sus pecados, el Señor ya lavó sus pecados, sí, el Señor pagó en la cruz del Calvario, sí, ya pagó. Y usted o yo confiados, hermano, en que el Señor ya pagó e hiciéramos iniquidad, dice, toda su justicia no será recordada, sino que morirá. Y aquí, hermano, está en su palabra. No podemos cambiar, hermano, la palabra de Dios, y no podemos confiar o que digan, este hermano está equivocado. Usted puede retroceder, puede pecar, y el Señor le perdona, porque ya es un hijo de Dios. Su palabra nos está diciendo que no es así, hermano. Gloria al Señor Jesús. No lo estoy diciendo yo, hermanos. Lo está diciendo su palabra. Gloria al Señor Jesús. Que si confiado en su justicia hiciere iniquidad, toda su justicia no será recordada, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y fíjese, al impío, hermano, para aquellos, hermanos, que por algún motivo, alguna, nos llegan a escuchar, y algunos a los que se les ha predicado, hermano, y dicen, es que yo ya no alcanzo salvación porque he hecho muchas cosas malas. He hecho cosas tan terribles que ya Dios no me perdona. Pues para ellos también hay muy buenas noticias, que dice su palabra, aunque otra persona le condene, el que da la última palabra es Dios. Y aquí está en su palabra que dice, y cuando yo dijera al impío o aquel que hace maldad e iniquidad, dice, de cierto morirás, si él se convirtiese de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente, y dice, y no morirá. Dice el 16, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué sucedió, hermano, con el pueblo de Nínive? Vamos, hermanos, a ir ahí a Jonás 3. Gloria al Señor Jesús. Bendito Dios, aleluya. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Jonás capítulo 3, versículo 1. Amén. Dice, hermanos, vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo,
levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te digo. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad grande, en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Gloria al Señor Jesús. Y dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Gloria al Señor Jesús. Vemos cómo el Señor, hermano, ya había determinado destruir aquella ciudad. Pero aquella ciudad, hermano, era una ciudad, hermano, de pecado. Pero el Señor miró, hermanos, cómo aquel pueblo se arrepintió. Cómo aquel pueblo, hermano, aquellas gentes se vistieron, ¿verdad?, de cilicio, y proclamaron ayuno. También lo hicieron, obedecieron, hermanos. Y el Señor, hermanos, no hizo aquel mal que había designado para ellos, sino que les guardó la vida. Y fue, hermano, les guardó la vida física y pues también la espiritual, porque se arrepintió de aquella ciudad. Bendito Dios. ¿Y qué es, hermano, lo que el Señor nos habla o nos dice, hermano, en esta noche? Que se quite, hermano, toda aquella impureza, todo aquel mal, y se vuelva al Señor. Y aquel, hermano, que ahora, hermano, no ha sido sellado como el Señor manda en su bautismo, pues lo haga, hermano, para que el Señor pueda o tenga misericordia, alcance, hermano, la salvación. Pero el Señor está hablando ahora en esta noche qué es lo que debe de hacer. Tanto aquel, hermano, que no ha sido bautizado como el que ya ha sido bautizado. Que no se confíe, no nos confiemos, hermano. Gloria al Señor Jesús. Regresando, hermano, a Ezequiel 18. Ezequiel 18, 31. Amén. Dice, hermanos: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte, porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Dios.
Convertíos pues y viviréis. Gloria al Señor Jesús. Convertíos y viviréis. Quizás, hermano, algunas veces vienen oyentes, escuchan la palabra y no sé, se lo tomen, hermano, algo eventual, algo que no sea muy significativo para ellos, no tomando en cuenta, hermanos, esa gran salvación que Dios nos da. Dice, hermanos, su palabra: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero, dice, la muerte del que muere, dice el Señor Dios. Convertíos pues y viviréis. Gloria al Señor Jesús. Esto, hermano, es para caminar y para continuar, no es, hermano, eventual. No es que yo camino con el Señor un mes, dos, un año y me retiro. No, hermanos. La carrera del Señor, hermano, es hasta terminarla. No es por pausas, no es por temporadas, hermano. Es una carrera tan corta, hermano, que a nosotros se nos hace muy larga. Al parecer nosotros, hermano, vemos que es muy larga, es mucho el tiempo, hermanos. Pero déjenme decirles, jóvenes, que eso es lo que uno piensa, hermano, que nuestros años son muy largos, es mucho tiempo. Yo no soy muy viejo, pero siento, hermano, que me estoy acercando a la meta muy rápido. Los años están transcurriendo muy rápido. Esto, hermano, poniéndolo a edad, mas el Señor, no sabemos el día que el Señor nos llame. Y esto, hermano, es para que no tengamos el concepto de decir, no, pues todavía me falta mucho tiempo. Todavía les he dicho en algunas ocasiones, cuando nos ha tocado aquí que está lloviendo, está el clima un poco extremo, que pues sí, ¿verdad? La carne quisiera quedarse ahí, quizás tomándose un cafecito o algo, hermanos, pero no, hermano. Necesitamos, hermano, alimentarnos de la palabra de Dios, porque es nuestro alimento espiritual y lo necesitamos. Gloria al Señor Jesús. Y hay muchas cosas, hermano, que nosotros debemos hacer. Gloria al Señor Jesucristo. Ahí en la primera carta a los Corintios, hermanos. Primera carta a los Corintios 11. Amén. Dice, hermanos, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mal. Gloria al Señor Jesús. Es algo, hermano, que nosotros debemos de entender en su palabra. Primeramente, hermanos, es comprender, hermano, entender la palabra de Dios, que cuando el Señor nos castiga, que cuando el Señor permite que llegue algo, hermano, a nuestras vidas,
es por nuestro bien. Por eso dice su palabra, fíjense, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, si nosotros, hermano, nos dijésemos, Jorge, estás mal en esto, cada uno de nosotros viéramos lo que estamos haciendo mal, pero que se reconociera, hermano, que se está haciendo mal. Porque muchas de las veces le señalan el pecado y aún así, pues todavía se niega. Pero estás haciendo mal en esto. No, ¿cómo? Cuando, hermano, dice su palabra que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzamos misericordia. Sí, amén. Y aquí, hermano, nos está diciendo que si pues nos examinásemos a nosotros mismos, aceptáramos, hermano, nuestros errores, aceptáramos, hermano, que estamos mal. Pero aceptarlo, hermano, no es justificarse, es aceptar, estoy mal. Como yo les he dicho, hermano, a algunas personas que tienen el problema del alcohol, acepta que eres alcohólico. No, es que yo no me emborracho y puedo dejarlo cuando yo quiera. No, es que no aceptas que eres un alcohólico. Y aquí, hermanos, si aceptáramos el error, el pecado, dice, no seríamos juzgados. Pero ya 32 dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Que bueno, también, para que no seamos condenados con el mundo. Pero muchas de las veces cuando el Señor nos castiga, cuando el Señor nos juzga, también, hermano, hay reniego. Por fin, ni acepta su pecado, ni acepta sus errores, ni acepta que está mal, y el día que el Señor le juzga o el Señor trata con usted, se molesta. Señor, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué? Así como cuando al niño, ¿verdad? ¿Y por qué no más a mí? ¿Por qué yo? ¿Y por qué yo? Ve para ella, ¿y por qué yo? Cuando el Señor, hermano, trata con nosotros, ¿y por qué yo, Señor? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué esto, hermano? ¿Qué sucede, hermano? Aquí, ¿en dónde está el error? De nosotros, no de Dios. Un hermano que no acepta los errores, no acepta sus faltas, no acepta su pecado. Bueno, no lo aceptó. ¿Qué sucedió con el rey Saúl? Desde que el profeta Samuel llegó, se empezó a justificar. Él hizo lo bueno, él hizo lo recto, perdonó lo mejor del ganado, perdonó a Amalek, pero él estaba bien hasta que al final reconoció su pecado, ¿verdad? Pero ya cuando había hecho tantas cosas malas, aún hasta ir con una adivina, una pitonisa, hasta ese grado llegó. Y todavía se retractaba y decía que estaba bien. Y este error, hermano, se puede cometer también. Puede estar, hermano, cometiendo errores, cometiendo faltas. Y aún así, hermano, no se acepta. Bueno, ya no se aceptó. Vino el castigo de Dios para el rey Saúl. Viene el castigo de Dios para nosotros. Ya que llega el castigo, hermano, comienza a renegar porque no acepta el castigo. Yo le daría gracias a Dios, Señor, gracias porque todavía estoy en tu mente, porque todavía estoy ahí yo, Señor. No me has dejado así como la bestia en el campo, no, estás tratando conmigo. ¿Por qué? Porque dice su palabra, dice, mas siendo juzgados somos castigados para con el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Gloria al Señor Jesús. Sí, amén, aleluya. Que
¿Qué dice, hermano, ahí en Pedro cuando dice que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? ¿Por qué? Porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cuál casa somos nosotros, hermano? Gloria al Señor Jesús. Y si nosotros, hermano, estamos haciendo mal, ¿qué esperamos? ¿Que nos aplaudan? No, hermano, pero si llega, hermano, el azote, por eso dice, si nos examinásemos a nosotros mismos. Pero ya cuando llega el azote, entonces acuérdese, sí, Señor, cometí esta falta, cometí esto otro. Sí, como dijo aquel ladrón, lo que yo estoy pagando es justo porque lo merezco. Pues qué bueno, hermano, que así nosotros también aceptáramos cuando Dios nos manda, hermano, el azote. Señor, gracias, lo merezco, fallé, hice mal, pero gracias porque te acordaste y me estás corrigiendo. Gloria al Señor Jesús. Y esto, hermano, pues tenemos que dar gracias a Dios porque el Señor se acuerde de nosotros. Proverbios 28:13. Amén. 28:13. Dice, el que encubre su pecado, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí? Lo que acabamos de leer, hermanos. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Sí, amén, aleluya. Pero vea, hermano, el 13, el que encubre sus pecados no prosperará. Justificándose, hermanos, siempre justificando sus faltas. Algunos culpando a los demás. Es que por culpa de él, es que por culpa de aquel. No, hermano. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón, caerá en el mal. Gloria al Señor Jesucristo. Salmo 103, versículo 14, dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Gloria al Señor Jesús. Amén, aleluya. Dice, hermanos, vamos a leer de 103, del 9, versículo 9, dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuando está lejos del oriente y del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece
de los hijos se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Gloria al Señor Jesús. Dios, hermano, no tendrá misericordia de aquel que reconoce sus faltas, de aquel que reconoce su pecado, hermano. Aquel que clama, hermano, pidiendo misericordia, como el rey David, hermano, cuando el Señor le manda decir por un profeta, le dice, 3 cosas tengo para ti, ¿cuál quieres que llegue a ti? No recuerdo las otras, pero una de ellas, hermano, que dijo que era mejor, ¿verdad?, caer en sus manos, porque Él era Dios de misericordia. Es Dios de misericordia. Él tendría más misericordia que la mano del hombre. Y el Señor dice que Él se acuerda, hermano, de que somos polvo. Pero nosotros como polvo, hermano, tenemos que reconocer nuestras faltas. Tenemos que reconocer, hermano, si fallamos contra Dios. Él dice, hermano, en el 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no, hermano, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Se imagina, hermano, si el Señor nos pagara conforme a lo que nosotros hacemos en nuestras vidas? ¿Qué sería de nosotros? ¿O estaríamos aquí, hermano? El Señor ya nos hubiese consumido desde hace mucho tiempo. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandece su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dice el 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Gloria al Señor Jesús. Isaías 44, 22. Bendito Dios, aleluya. Isaías 44, 22, hermanos, dice, fíjense, hermanos, dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. El Señor, ¿qué hizo, hermano? Cuando estábamos, hermanos, muertos en nuestros delitos y pecados, cuando vivíamos en ese lodo cenagoso, hermano, el Señor tuvo misericordia. Cuando llegamos, hermano, a las aguas del bautismo, el Señor deshizo, borró, hermano, todos nuestros pecados. Dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Gloria al Señor Jesús. Y no, hermano, no caigamos, hermano, como el pueblo de Israel. Cuando el pueblo, hermano, pedía, hermano, que Moisés hablara por él y que ellos, hermano, entendían la palabra, hermano, que el Señor nos manda, hermano, con nuestros hermanos, la palabra que nos habla. Que se ponga, hermano, que se ponga en obra, que esté en nuestro corazón. Gloria al Señor Jesús. Sí, amén. El Señor, hermano, tiene grande misericordia de nosotros. Algunas de las veces, hermano, el enemigo lo que hace también, hermanos, es llenarle su corazón de dudas, llenar su corazón, decir,
Señor, yo pienso que ya no me escuchas, Señor, yo pienso que ya me desechaste. No, hermano, lo mejor es llegar con el Señor y si se cometió alguna falta, ponerla delante de su presencia, pero con un corazón, hermano, contrito y humillado. Amén. Gloria al Señor Jesús. Buscando, hermano, que el Señor, como dice su palabra, ir el salmo, un salmo, hermano, donde dice, vuélveme el gozo de mi salvación. Gloria a Dios. Que eso, hermano, esté en su corazón. Ese gozo, hermano, de salvación. Que usted, hermano, en su condición no se condene a sí mismo, sino más bien venga a los pies del Señor, humíllese y busque, hermano, busque su rostro y pídale perdón de sus faltas, sus errores. Y el Señor es amplio en perdonar. Sí, amén. Gloria al Señor Jesús. Hay cosas, hermano, en las que el hombre se juzga a sí mismo. Pensará que ya no hay, hermano, ya no le escucha a Dios. Pero muchas de esas veces, hermano, lo que quiere usted es que le responda a Dios inmediatamente. Y si ha cometido algunas faltas, pues dice, no, ya Dios no está conmigo. Dios ya me desechó. Y comienza, hermano, en estos casos, hermano, más bien, como dice su palabra, examínese en qué le ha fallado al Señor y pídale perdón por esas faltas. Gloria al Señor Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 6. Amén, gloria a Dios. Amén. Dice, hermanos, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Fíjese qué terrible es esta parte, hermanos, en este versículo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pero dice, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos y herederos y de Dios
dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria al Señor Jesús. Sí, amén, aleluya. Porque el ocuparse, hermano, de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En esta parte, hermano, que dice, no se sujetan a la ley de Dios, pues no se sujeta a la palabra de Dios. Y su palabra, hermano, es toda la Escritura, no nada más son unos ciertos versículos. ¿Sí? Es, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, su palabra de Dios. Y para esto, hermano, pues se tiene uno, hermano, que sujetar a la ley de Dios o a la palabra de Dios. Ahora sí, como lo hemos dicho, le guste o no le guste. Cuando usted disciplina a sus hijos, a su hijo, hermano, no todo le es agradable. Pero le guste o no le guste, usted lo va a disciplinar. Le guste al niño o no le guste. Y nosotros como hijos de Dios, pues nos guste o no nos guste lo que el Señor nos deja, pues lo tenemos que obedecer. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es palabra de nuestro Padre. Gloria al Señor Jesús. Y a Dios sí no podemos decir, como nos predicaba el hermano Raúl, a Dios no podemos decirle, pues ya estás muy grande de edad, estás muy anticuado. No, ahí no existe el tiempo, hermanos. Y no podemos decir que Dios se equivoca, no podemos decir que Dios es injusto, no podemos decir, hermano, que Dios no hace las cosas bien. No, hermano. Quienes nosotros debemos aceptar es que nosotros somos los que no hacemos las cosas bien y no nos sujetamos a la palabra. Por tanto, hermano, y cuando dice no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, ¿por qué no pueden? Porque quieren hacer sus cosas o quieren vivir, hermano, a su manera. Ciertamente, pues va a vivir su vida a su manera, no está esclavo a una congregación, porque por ahí te he escuchado, ¿verdad?, que a libertad nos llamó el Señor. Pues sí, pero ¿a qué tipo de libertad? Gloria al Señor Jesús. Eso también hay que verlo. ¿A qué tipo de libertad nos llamó el Señor? ¿Sí? A no vivir otra vez bajo la esclavitud del pecado, hermanos. El Señor nos libró de esa esclavitud, nos dio libertad. ¿Sí? Cuando estaba, hermano, su alma encadenada al pecado, el Señor nos sacó, nos dio esa libertad. Pero no nos dio la libertad, hermano, como dice aquí, para seguir, hermano, en los deseos de la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gloria al Señor Jesús. Aquí mismo, hermanos, brincando, pero al versículo 31, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Fíjese, hermano, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Gloria al Señor Jesús. Y sigue diciendo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese, hermano, ¿qué lista nos da aquí? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y pregunta ahí, ¿tribulación o angustia? Si anda atribulado, hermano, o angustiado, ¿qué va a hacer? ¿Refugiarse en el mundo? ¿Refugiarse en su casa? ¿Olvidarse de Dios? ¿Qué es cuando más se necesita? Dice, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Pero dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, de Cristo Jesús. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Miren, hermanos, es algo triste, cruel, no sé cómo lo vean, pero sí, o sea, cuando está, hermano, en peligro de muerte, y recordando, ¿verdad?, ahora que la hermana Juana, pues sí se puso grave, pues la miraba uno, pues mal. Y pues yo le decía a la hermana Juana, pues échele ganas. Pero si el Señor está designado en que va a partir, pues ahorita si algo tiene o algo hay, escudriñese, déjele las cosas a Dios, póngase a cuentas con Dios. Y si es el momento de partir, pues también gloria a Dios, porque su palabra, dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Ciertamente para el ser humano, para la carne es duro y triste, hermano, pero en realidad si lo vemos de otra manera, es algo hermoso. ¿Por qué? Porque ya ha acabado su carrera. Echó mano de la vida eterna. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Y aquí como dice su palabra, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Imagínense si en esos momentos, hermano, que está agonizando, se pone, hermano, a renegar contra Dios. Señor, ¿por qué a mí, habiendo tantos, y quizás se portan más mal que yo, y por qué yo tengo que partir? En vez, hermano, de
poner las cosas en las manos de Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, y fíjese, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Santo es el Señor Jesucristo, gloria a Dios. Si lo vemos, hermano, sería algo, hermano, pues hermoso, estar a unos pasos, hermano, de la muerte, porque dice, bueno, yo ya se terminó mi carrera aquí. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. En vez, hermano, de renegar, en vez de estar, hermano, renegando. Salmo 51, versículo 1. Gloria a Dios, aleluya. Dice, hermano, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque fíjese, hermano, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados que están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido conformado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Dice, hermano, su palabra, fíjense, pero aquí la importancia, hermano, de reconocer, hermano, las faltas, su pecado, eso es, hermano, la importancia. Aquí, hermano, el salmista dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, acordándose, hermano, o clamando a la misericordia de Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, fíjense. Lávame más y más de mi maldad. No hay una justificación, hermano, en decir, pues es que yo soy bueno, Señor, ¿por qué me pasa esto? Es que yo soy bueno. Pues bueno, ¿de dónde? Siempre hay maldad, hermano. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo, fíjese, hermano, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Gloria al Señor Jesús. Cuando se reconoce, hermano, que ha hecho lo malo, reconoce, hermano, eso me imagino que, como dice, es música o es alabanza a los oídos de Dios cuando aquella persona, hermano, reconoce su pecado con un corazón contrito y humillado. Que ve Dios, hermano, ese corazón, hermano, que está reconociendo, hermano, su pecado, que está reconociendo lo malo. El Señor tiene piedad, tiene misericordia. Pero cuando se está justificando, hermano, siempre dice, no cambió.
Gloria al Señor Jesús. Santo es el Señor. Evangelio de Juan 8:3. Capítulo 8, versículo 3. Dice: entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinarse de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Pero lo que le dice, hermano: vete y no peques más. Gloria al Señor Jesús. El Señor tuvo misericordia, hermano, pero le dice, hermano: vete y no peques más. Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. ¿Y qué nos dice, hermano, el Señor a nosotros? Gloria al Señor Jesús. Que nos apartemos, hermano, de toda iniquidad y alcanzaremos misericordia. Que reconozcamos, hermano, cuando hacemos mal. Que reconozcamos, hermano, y que no se autocondene, hermano. También esa parte, hermano, pues no debe de ser. Cuando usted cree que ya no tiene esperanza, no tiene perdón, pues no, hermano. Clame más bien a Dios con ese corazón contrito, y el Señor tendrá misericordia. Pero cuando el Señor ve, hermano, ese corazón humillado, sí, amén. gloria al Aleluya. Señor Jesús, ahí, hermano, alcanza misericordia. Pero cuando, hermano, se autojustifica y se excusa, hermano, por sus faltas, creo, hermano, que no va a alcanzar misericordia. ¿Por qué? Porque no hay un corazón, hermano, humillado. No hay humildad para reconocer, no hay humildad, hermano, para que reconozca, así como el salmista: yo reconozco que he pecado. Si, hermano, dice que si nos autoexaminásemos a nosotros mismos, no seríamos condenados o juzgados. Mas siendo juzgados, pues somos, ¿verdad?, justificados para no ser condenados con el mundo. Así que, hermano, lo que el Señor, hermano, permita que llegue a nuestras vidas, hay que aceptarlo, hermanos. Sí, amén. Gloria al Señor Aleluya. Jesús. Y no renegar, hermanos, sino más bien dar gracias a Dios, a hacer lo que hizo Job, hermanos. Después de tanta prueba que le vino, hermano, aún así, hermanos, él no renegó, sino que glorificó a Dios.